Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a seguir la lectura en el primer libro de Samuel y vamos a leer dos capítulos, el capítulo 15 y el capítulo 16 para seguir avanzando con nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia agradecidos por tu perfecta voluntad para nosotros. Queremos que nos instruyas y nos edifiques con tu palabra. Señor, por eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias por ello, Dios. Te lo pedimos en tu nombre, agradeciéndote por todo. Amén y amén. Y así, vamos a lo que dice el capítulo 15, titulado Desobediencia de Saúl. Un poco de lo que ya empezaba a sembrar, lo empezaba a cosechar. Su rebeldía, su actitud egoísta empezaba a dar más fruto carnal, más obras de la carne manifestado en su vida. Y dice así, versículo 1, capítulo 15. Entonces Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre tu pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, y bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Era como si fuera que Amalec era un anatema. Tenían que morir todos. Dios lo había dicho, hay una historia con Amalec y habrá más historia con Amalec que lo diremos más adelante, pero los amalecitas eran un pueblo despiadado, terrible. Realmente era un pueblo que desde el punto de vista de la maldad delante de la presencia del Señor tenía que ser enjuiciado, y Dios iba a usar al ejército de Israel para traer muerte y condenación como un veredicto de Dios a Amalec en este tiempo del reinado de Saúl. Entonces Saúl, versículo 4, convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los kenitas: váyanse, apártense, desciendan de entre los amalecitas, para que yo no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los kenitas se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas entre Ávila en dirección a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Y aquí está el primer error: perdonar la vida al rey Agag y quedarse con todo lo mejor del ganado. Fíjense, Samuel le dijo: destruílo todo, lo que tiene defecto y lo que sea lo mejor, matá todo, porque es designio de Dios que así lo hagas. Pero el egoísmo, la ambición, había llenado el corazón de Saúl y por ende también al corazón de sus siervos, de los capitanes de su ejército, etc. Porque de alguna manera u otra hay una transferencia de ciertos, cualidades carnales cuando las impartimos a los demás, y más cuando tenemos autoridad. Hay que tener mucho cuidado. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel, versículo 10. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche.
Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel: Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido delante bajando a Gilgal. Y dice, mirá vos, se puso un monumento para sí mismo. O sea que Saúl, aparte engreído, ya estaba jactancioso. Estaba allí haciendo un monumento para sí mismo, para que lo recordaran. Estaba ya entrando en una vanidad tremenda en su corazón. Entonces Samuel vino a Saúl, versículo 13, y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño en tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín y ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Fíjense cómo estaba retrucándole. Más vale, en vez de estar callado, no, egoístamente, vanamente, soberbiamente, él retruca y le contesta a Samuel diciendo que estaba equivocado, que realmente él hizo lo que Dios quería. Y Samuel dijo, versículo 22, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Oh! Tremendo. Esto es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Por lo que le dice, le está diciendo: no fuiste ni obediente ni prestaste atención a la palabra del Señor. Cuando viene la palabra del Señor y yo la cambio de acuerdo a mi parecer y la resignifico de acuerdo a lo que yo creo conveniente. Y luego allí hago lo que me parece bien a mí, sin prestarle atención ni obedecer ni finalmente hacer la voluntad del Señor. ¿Es un peligro que todos podemos cometer? Sí. Cuidado con el peligro de tergiversar la palabra del Señor. Ponelo en el comentario. Debemos tener cuidado de tergiversar la palabra del Señor, de cambiarlo, de resignificarlo, de acomodarlo a mis intenciones. Debemos tener cuidado de tergiversar la palabra del Señor. Es así, es así. Seguimos leyendo entonces. Saúl rechazado por el Señor es el título del versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Saúl respondió: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios.
Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Pero era toda imagen, toda así una fachada, digamos. Entonces Samuel dijo: tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente, y Agag dijo: ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Fíjense, aquí relata el pecado. Él había dejado sin hijos a muchas mujeres, había sido despiadado, un rey pero totalmente despiadado, soberbio, y su maldad había llegado a su fin. Y aunque Saúl no lo hizo, Samuel terminó con la vida de Agag. Y déjenme darles un dato que va a ser tremendo, ¿no? Luego de terminar la lectura, dice así: luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl mientras vivió, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Fíjense que el rey se llamaba Agag, el rey de los amalecitas. Y fíjense que cuando lleguemos al libro histórico de Esther, cuando estemos allí y veamos la historia, fíjense que Amán, el villano, digamos, de la historia de la reina Esther, Amán, un ser real, un ser histórico que existió verdaderamente, se le llamaba Amán Agageo. Amán Agageo. ¿Qué era Amán? Era un descendiente del rey Agag. Agag, Agageo. Amán Agageo. Era un descendiente directo de este rey de los amalecitas. Llegó allí, estuvo en la historia y también atentó contra todo el pueblo de Israel. ¿Y cómo puede ser posible que los amalecitas hayan hecho tanto mal al pueblo? Durante toda la historia bíblica se ven los amalecitas haciendo mal y peor siempre. La última historia es justamente la del libro de Esther, con Amán el Agageo, descendiente del amalecita rey Agag, que estamos viendo aquí. Bueno, se los dejo como nota de contexto para que cuando lleguemos al próximo libro, en su momento a futuro, Dios mediante, voy a renombrar esta historia que hemos leído recién. Y ahora leemos el capítulo 16, titulado David ungido por Samuel. Y dice: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y esto hay que ponerlo en el comentario. Los hombres ven las apariencias, pero Dios mira el corazón. Ponelo en el comentario, ponlo en el comentario. Los hombres ven las apariencias, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Él juzga en base a lo que hay en el corazón. Entonces, ponelo en el comentario: los hombres ven las apariencias, pero Dios mira el corazón, como algo que tenemos que aprender de toda esta lectura. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: aún queda el menor
Él es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ahora dice David, escudero de Saúl, y dice así, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando, ordena ahora nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, él tocará con su mano y le pondrá bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme ahora un hombre que toque bien y tráiganmelo. Y respondió uno de los mancebos, yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Qué características, ¿no? Qué características que debemos tener todos los hombres de Dios. De una u otra manera, estas características aplicadas a nuestra vida en diferentes áreas tienen que estar en nosotros. Entonces dice, entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjense que hasta aquí es la lectura de este video justamente, pero hay un detalle muy particular, esto de que vino un espíritu malo de parte de Dios. ¿Y cómo es eso? Rodo, ¿cómo es eso? Sí, ¿cómo podemos explicar esa expresión? Claro, el espíritu del Señor se apartó de él, entiendo, él era un pecador, pero ¿cómo que Dios le envía un espíritu malo? ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos un video donde leo diferentes Biblias de estudio muy interesante, que te dejo aquí el link de ese video en particular que habla de el espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl. Explicando y tratando de entender juntos, porque si no me quedo acá y el video se hace muy largo. Te ruego que si te interesa veas ese video, directamente fíjate aquí, hay unos puntitos, ahí aparece el video, le haces clic cuando termine este. Y de esa manera vas a poder ser edificado aprendiendo un poco más de estos contenidos. Así que seguimos adelante, seguiremos en la lectura en el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso en todo lo que te dicen mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!